que Él pueda suplir esa necesidad, Señor, y que todos podamos salir llenos, Señor, de tu alimento espiritual. Gracias, Padre, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a hablar de un momento en el cual una sonda de los Estados Unidos fue lanzada al espacio para que estudiara dos planetas gigantes gaseosos del sistema solar, como son Júpiter y Saturno. Esta sonda fue lanzada en el año 1977 y como iba a tener muchos años en esa misión, al poco tiempo tuvieron que empezar a pagar equipos que estaban gastando mucha energía, y como estos son aparatos que no tienen espacio para durar tantos años, entonces media hora antes de que esta sonda apagara la cámara de fotografía, ella iba a seguir su camino, su misión, pero el equipo fotográfico para tomar imágenes iba a ser apagado. Uno de los científicos que participaba en esta misión de la sonda pidió que tomaran una foto de la Tierra para ver cómo se veía. Y la imagen se tomó a 6.000 millones de kilómetros de la Tierra, para que lo sepan. Y la Tierra ahí se vería como un pequeño punto. No se ve, porque precisamente eso es lo que pasa. Era un lugar muy lejano de donde se tomó la foto. Y se ve, ahí lo ven ustedes, como un punto. Yo no sé nada de cuestiones de imágenes digitales, pero leí que es como un píxel de una imagen digital, así como un átomo forma parte de una estructura. Esta imagen que se ve ahí es como un píxel de una imagen digital. Y aunque ahí no se ve, bueno, sí se ve la franja, ahí se ve ese punto azul que es la Tierra, se ve suspendida en un rayo de sol. Ese es el rayo de sol. Y ese puntico que está ahí sería la Tierra. Está en la inmensidad del espacio. Ese punto está suspendido en el espacio. Nadie lo está sosteniendo físicamente. Les dije que la imagen se tomó a 6.000 millones de kilómetros de la Tierra. Sin embargo, estuve leyendo que el espacio que se ha podido observar a través de los equipos de astronomía tiene una dimensión de 93.000 millones de años luz. No estamos hablando de kilómetros, 93.000 millones de años luz. Cuando uno lee estas cosas, hermano, uno se marea por estas cifras, porque no es fácil entender estas cosas, hermano. 93.000 millones. Y se dice que en este espacio, que todavía es más grande, porque incluso los astrónomos están diciendo y lo están aceptando, que el espacio parece que es infinito. Nosotros sí lo sabemos. Y dice que en el espacio debe de haber, calculando ellos, como 2 billones de galaxias. 2 billones de galaxias. Y en cada galaxia deben de haber como entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. El Sol es una estrella. Saque la cuenta, si usted quiere, hermano, en su casa, de la dimensión
del espacio. Y dice que cada estrella tiene una cantidad de planetas. Ustedes saben que el sistema solar, regido por la estrella, el Sol, hay 9 planetas porque dicen que son 10, después dicen no, que son 8, que son 9. Porque hay un planeta, Plutón, que no lo consideran como planeta. Y podemos apreciar, hermanos, lo acabamos de cantar, lo acabamos de interpretar. Y cuando nosotros cantamos, lo que expresamos ahí lo creemos. Acabamos de decir que Dios es grande. ¿Usted lo cree, hermano? Que Dios es grande. Más alto que los cielos. Y no estamos hablando del cielo donde vemos las nubes. Se está hablando del cielo observable. Esto, 93.000 millones de años luz. Dios es más alto que ese espacio. Y decimos que es más grande que las nubes, más alto que las nubes y más grande que los cielos. Aún los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte, no puede. Porque Dios, a pesar de esa dimensión, es más grande que eso. Mucho, mucho más grande. Pero Dios, después que creó los cielos, como lo sabemos nosotros en Génesis, después que Dios creó los cielos, Dios creó ese minúsculo planeta, pequeño planeta. Y no solamente ese planeta, formó al hombre del polvo de la tierra de ese planeta. De ahí formó, pero no solamente lo creó y lo formó, también lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Dios no solamente fijó su mirada para formar ese pequeño planeta que se ve suspendido. Si hubiera o existiera algún extraterrestre, como dicen, y pudiera observar para acá, jamás lo vería, porque es mínimo. Comparado incluso con los planetas que existen en el sistema solar, es ínfimamente pequeño. Pero Dios le plació en su majestad y en su grandeza hacerlo así. Y agarra al hombre y lo coloca en el huerto del Edén para que señoree sobre todas las cosas. Pero nosotros conocemos la historia. El hombre le falla a Dios, el hombre peca y es apartado de la presencia de Dios. Pero Dios no abandona al hombre. Dios, en su misericordia y en su amor, lo toma para Él. Ahora el hombre no anda solo. Ahora Dios decide buscarlo y hacer un pacto con el hombre. Hoy quiero que hablemos, el título que le hemos puesto a este mensaje es el celo de Dios por su pueblo. ¿Puede ser Dios celoso? Sí. ¿Es Dios celoso? Sí. ¿Es muy celoso? Sí. Dios es muy celoso. ¿Y cómo podemos saber nosotros eso? Bueno, vamos al Antiguo Testamento y en primer lugar vamos a hablar del celo de Dios Jehová. Vamos a ubicarnos en Éxodo capítulo 19. Aquí el pueblo de Israel, con el cual Dios pactó a través de Abraham, Jacob y todos los que ustedes saben en la Escritura. Aquí Dios ha hablado con Moisés y Moisés, obedeciendo la voz de Dios, ha tomado al pueblo de Israel, lo ha sacado del yugo de Egipto y ahora ellos se encuentran en el monte Sinaí. Y Dios habla con Moisés y le dice estas palabras. Éxodo 19,
versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Qué dice la Escritura? Porque mía es la tierra. No solamente la tierra es de Él, todo le pertenece a Dios. Pero Dios en ese momento dice, me ha placido escogerlos a ustedes. Ustedes van a ser mi especial tesoro. Pero tienen que darle oído, poner atención a lo que yo les digo. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué le dijo Dios en ese momento al pueblo de Israel? Que serían apartados para un servicio especial para Dios y que deberían de constituirse en una nación santa. Ya ellos no iban a llevar el mismo rumbo de los otros pueblos, sino que ahora serían un pueblo apartado solamente para Dios, como lo hemos sido nosotros. Nosotros también hemos sido apartados para Dios. Debemos atender la voz de Dios. Somos su especial tesoro. Somos apartados para Dios, un servicio especial. Primera de Pedro, capítulo 9, que dice, capítulo 2, versículo 9, que dice que nosotros somos linaje escogido y adquirido por Dios. Nosotros hemos sido, hermanos, escogidos sin merecerlo y hemos sido comprados, adquiridos. No solamente Dios nos vio, como cuando uno trata de conseguir algo, pero fue directo a donde estábamos nosotros. Tenía un plan para nosotros y Dios quiere que nosotros seamos especiales. Pero este apartado para Dios tiene sus condiciones. Pero las condiciones que Dios pone, hermanos, son buenas en todos los sentidos para nosotros. Aunque nos cueste entenderlo, aunque nos cueste aceptarlo, muchas veces Dios toma decisiones sobre nuestras vidas que al principio no las podemos entender, pero muchas veces al final sí las vamos a entender y las debemos aceptar, porque son buenas para nosotros. ¿De qué estoy hablando? Vamos ahora a Éxodo 34, donde se habla de algo muy importante. Versículo 12. Dios no solamente habló con el pueblo de Israel, sino que le dijo, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y cortaréis las imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre, ¿cómo se llama Jehová? Jehová de los ejércitos, Jehová fuerte, nuestro refugio. Pero ¿cómo se llama aquí? Dios es que celoso. Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán y comerás de su sacrificio, y tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando tus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Pero el pueblo de Israel no atendió, y nosotros sabemos lo que pasó con el pueblo de Israel.
Sabemos cómo Israel le fue infiel a Dios. No puede ni debe existir alguien o algo más importante que Dios en nuestra vida. Hermano, hay muchas razones por las que nosotros debemos trabajar, debemos compartir con nuestra familia, pero siempre Dios en primer lugar. Pueden haber problemas, hermano, y no crean que Dios no lo sabe, claro que sí. Habrán situaciones donde Dios lo entiende, pero habrá situaciones donde nuestro razonamiento quiere imponerse sobre la voluntad de Dios. Debemos tener mucho cuidado con eso. Vayamos ahora a Deuteronomio, capítulo 6. Ahí en la pantalla lo tenemos. Dice la Escritura, versículo 14. Vuelve a repetir acá el Señor: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Esto se lo dijo Dios al pueblo de Israel, se lo advirtió, se lo repitió muchas veces a través de Moisés, pero el pueblo de Israel tal vez pensó que no era algo importante, que no sucedería, que esto no pasaría. Pero Dios le decía: porque yo soy el Dios celoso y habito en medio de ti. Dios habita en medio nuestro. La ira de Dios no se debe menospreciar. La Escritura dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Lo dice la palabra de Dios en Deuteronomio 4, versículo 24. Lo pueden buscar después. Así exactamente lo dice. Y también ahí mismo, un poco más abajo, en el versículo 39, eso no aparece en la pantalla, se lo leo. Dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Dios no está en el cielo, allá, metido en otros negocios, en otras situaciones. Dios está aquí con nosotros, está en el cielo y está en la tierra. El único que va de un lugar a otro, porque no puede estar en el mismo sitio, es el diablo. El diablo no está en el mismo sitio al mismo tiempo. Podrán haber emisarios del demonio, pero Dios es el único que presencialmente está en todo lugar, no solamente en este pequeño planeta, en cualquier lugar del universo. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Por eso era que nuestro Señor Jesucristo oraba así, cuando Él pedía que la voluntad de Dios se cumpliera aquí en la tierra como se cumple en el cielo, porque Él está acá también. Pero Israel le fue infiel a Dios, a pesar de todas las advertencias, todas las cosas que le habían pasado, porque a Israel le pasaron cosas terribles y sin embargo no atendió la palabra de Dios. Aquí hay un pasaje de Deuteronomio capítulo 32. Vamos a ese pasaje. Es un cántico de Moisés que expresa delante del pueblo de Israel. Pero aquí aparece resumido cuál fue el comportamiento de Dios y cuál fue el comportamiento del pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 32, en el versículo 10, dice Jehová: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos.
Así era el pueblo de Israel para Dios, la niña y sus ojos. ¿Usted nunca se ha tocado la pupila? ¿Ah? ¿Verdad que molesta, no? Y bastante, no es que molesta, bastante. Bueno, eso es lo que somos nosotros para Dios. La pupila de sus ojos, la niña, como le dicen. En el versículo 12 dice, Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Dios era más que suficiente para el pueblo de Israel. Pero ¿qué dice el versículo 15? Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron, ¿a qué despertaron a Dios? A celos con los dioses ajenos. Le provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. De la roca que te crió te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Lo dice nuestro Dios. Y en el versículo 22, porque el fuego se ha encendido en mi ira y él arderá. ¿Hasta dónde llega la ira de Dios? ¿Hasta dónde dice? Hasta las profundidades del Seol. Para Dios no hay nada que se pueda ocultar delante de su presencia. Todo está delante de su vista. Pero aquí, hermano, y me llama la atención que varias de las cosas que le interpretamos hoy, porque no podemos hablar de otra cosa y no podemos adorar otra cosa que lo que es la palabra de Dios, su divinidad. Siempre hablaremos de lo mismo. El celo de Jehová no está basado en la destrucción, en la ira. Él no quiere destruir a nadie. El celo de Jehová está basado en amor, misericordia y sinceridad y fidelidad. Amor por un pueblo que no lo buscó. Él buscó a ese pueblo. Él se casó con ese pueblo. Él agarró para sí ese pueblo. Es su pueblo. En segundo lugar, el celo de Dios Hijo Jesucristo se ha manifestado al derramar su sangre por nuestros pecados y disfrutar de su gracia inmerecida. Efesios 1:7. En tercer lugar, el celo de Dios Espíritu Santo combina una comunión íntima con nosotros y una guianza permanente. Santiago 4:5. ¿Qué debemos aprender del celo de Dios? Que debemos responder a su llamado, atender su voz. En segundo lugar, serle fiel a Él, no teniendo dioses extraños en nuestras vidas, que pueden ser personas o pueden ser cosas. Testimoniando en tercer lugar una vida de servicio y de santidad. Primera de Pedro 2:9. Que Dios les bendiga.